necesitamos entender que en este tiempo, lamentablemente, de conexión, estamos más desconectados que nunca. ¿Sí? Estamos en la misma casa y cada quien en su dispositivo, en su celular, en su computadora, en la televisión. Y necesitamos, familia, como hijos de Dios, como familias cristianas, comenzar a tomarlo en serio y a ser intencionales en decir, familia, sentémonos y hablemos. Sí, porque muchos nos sentamos a comer en la misma mesa y no hablamos. Cada quien está en su celular, resolviendo una cosa, resolviendo la otra, en una llamada. Y vamos a ver lo importante que es, y por supuesto que hoy me voy a enfocar en la mujer, pero los principios que vamos a hablar hoy no solo aplican para las madres, aplican para cada uno de nosotros, pero el Señor puso en mi corazón que hablemos acerca de las madres, porque lamentablemente, y de las mujeres en general, porque lamentablemente estamos en una sociedad muy marcada por el machismo. Pero déjame decirte algo, la Biblia no es machista. Y el Evangelio no es machista. Los movimientos feministas extremos, de hecho, van en contra de la iglesia porque dicen que la iglesia es machista, ¿sí? Y evidentemente hay instituciones, hay organizaciones humanas que lamentablemente sí han mostrado esto. Pero en la Biblia no vamos a encontrar eso. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios de Sara, de Rebeca, de Raquel. Usted se va a encontrar en la Biblia la historia de hombres que hicieron grandes proezas en el nombre de Dios. Pero también se va a encontrar historias de mujeres en las que Dios hizo cosas extraordinarias. Si la mujer fuera inferior, Dios no las usaría. Dios no le daría dones, Dios no le daría habilidades. Yo creo que el diseño de Dios ha sido manchado por esta sociedad y la respuesta, el feminismo extremo tampoco es la respuesta, porque quiere poner a la mujer igual al hombre. Y déjame decirle, no somos iguales. Y ya no vamos a ver, no somos iguales. Somos iguales socialmente. Yo creo que tenemos que ser iguales en derechos, yo creo que tenemos que ser iguales en deberes, yo creo que tenemos que, sí, tener los mismos sueldos, lo que sea. Pero por más que usted quiera, usted no puede tapar el sol con un dedo. Los hombres y las mujeres no somos iguales, ¿sí? Y definitivamente Dios pensó muy bien en darle a la mujer la oportunidad de dar a luz. Si los hombres nos tocaría esa parte, sí, yo siempre digo esto, o sea, lo que ustedes sienten en un parto es lo que nosotros sentimos cuando nos da gripe. Por eso ustedes no tienen que tener misericordia de nosotros. Usted dice, pero si es una gripe, bueno, pero es que para nosotros es doloroso. Miren, desde el principio, miren lo que dice Génesis 1:27. Dios creó al ser humano a su imagen, los creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios. No es que el hombre fue hecho a imagen de Dios y como la mujer fue creada después, ya vamos a ver ese detalle. Pero dice la Biblia, tanto el hombre como la mujer tienen en sí la marca de que fueron hechos a imagen de Dios. Lo vuelve a repetir Génesis en el capítulo 5. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. Y el día que fueron creados los llamó seres humanos. Desde el principio, familia, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y vamos a encontrar en la Biblia grandes detalles. Por ejemplo, en Éxodo 20 usted va a encontrar un mandato de Dios para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Y es bien particular que Dios en el mandato haya hablado de los dos, del padre y de la madre. Porque en ese tiempo, en la sociedad, no es la Biblia, no es Dios, en la sociedad la mujer era vista como un ser inferior. Y llega Dios a su pueblo y le dice, quiero que sepas, hijo, que aunque la sociedad vea a tu mamá como un ser inferior,
que aunque tú puedes ver quizás a tu mamá como un ser inferior, aunque tu papá vea a tu mamá como un ser inferior, yo te ordeno a que honres tanto a tu papá como a tu mamá. Y yo encuentro en la Biblia, y no vamos a tener el tiempo para revisar todos los pasajes, pero en muchos lugares a Dios levantando a la mujer, precisamente porque la sociedad la estaba denigrando, la sociedad la estaba degradando. Sí, para esa época la mujer tenía una sola responsabilidad: dar hijos y criarlos. Ese era todo el trabajo de la mujer. Y Dios empieza, por eso es tan revolucionario, y yo sé que esta palabra es rara en este país, pero voy a usar esa palabra. Por eso es tan revolucionario lo que Dios hace, porque empieza a levantar mujeres en una época donde no eran tan bien vistas. Y Dios empieza a hacer cosas a través de mujeres. Y es a través de estas mujeres que Dios trae una gran promesa. Y quiero hablar de eso en mi primer punto. Vamos a hablar de la primera madre del mundo. En Génesis 3:20 dice: el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y es bien particular. La Biblia da detalles de cómo fue creada Eva, pero no da detalles de su belleza. No da detalles si era blanca, si era morena, si era delgada, si era gordita. No sabemos. Y para mí es un detalle muy importante, porque es como la Biblia recordando que la verdadera feminidad no está en lo externo. El primer hombre quedó sorprendido. Tiene una reacción de: esta es carne de mi carne, sí, es como sangre de mi sangre. Y se va a llamar Eva porque será la madre de todos los vivientes. No tenemos muchos detalles de esta mujer. Solo tenemos este detalle: sería la madre de todos los vivientes. Es la primera mujer hecha perfecta, hecha después de Adán. Miren lo que dice Génesis 2, dice: así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se unen en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y es impresionante cómo Dios, mire, cómo creó Dios al hombre. ¿Se acuerdan? Agarró, pero a la mujer no la creó así. ¿No les parece interesante? Con la mujer hizo toda una cirugía. Con la mujer tuvo detalles. O sea, y yo no estoy diciendo que nos hizo a nosotros. No, para nada, porque el Señor es sabio. El Señor es sabio. Mire, y lamentablemente, por la sociedad en la que estamos, la Biblia dice que la mujer tiene que ser tratada como vaso frágil. Y para algunas mujeres esto es un insulto. Para algunas mujeres: no, pero yo no soy débil. No, Dios no te está llamando débil. La Biblia no te está llamando débil. La Biblia lo que le está diciendo a los hombres es lo especial que eres para el corazón de Dios. Él está diciendo: hombre, quiero que sepas, que quiero que la trates con yo la creé con cuidado, y quiero que tú la trates con cuidado. Realmente no es debilidad. Lo que yo veo es el corazón de Dios amando y cuidando la mujer, amando y cuidando la feminidad. Dios le ordena a los maridos que amen a sus esposas sacrificialmente. Dice: como Cristo amó a la iglesia, incluso a costa de nuestra propia vida. Posiblemente no has recibido esa clase de amor de tu esposa, pero quiero que sepas que eso es lo que Dios dijo que debía suceder en tu casa. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, los hombres casados, cómo debemos amar. Otra vez es Dios diciendo: la mujer debe ser amada, debe ser cuidada. Me gusta mucho
como lo encontré en un libro de Matthew Henry. Ahí puse la frase: la mujer fue sacada de la costilla del hombre, del costado. No fue sacada de la cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de un costado, para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, y junto a su corazón para ser amada. Mujer, este es el lugar que tienes en el corazón de Dios. Y la sociedad ha querido denigrar tu lugar, ha querido degradar tu lugar, y muchos hombres hemos propiciado eso. Pero quiero que sepas, hombre, si estás casado, Dios te dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. De esa manera. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, hasta dar su vida si es necesario. Bueno, así Dios dice. Hijo, quiero que sepas que Dios te manda a honrar a tu madre, a honrar a tu padre. Y honrar es respetarla, honrar es cuidarla, honrar es amarla, honrar es decirle, no que suponga, decirle que es especial, decirle que es importante. Pero esta primera mujer pecó, se equivocó. Y otra vez es la Biblia en su sabiduría mostrándonos algo. Que aunque la primera mujer era única, especial, cometió errores. Y es muy importante que tú y yo, tanto hombres como mujeres, pero voy a hablar hoy de las mujeres, tu mamá, haga las paces con que no siempre tienes que hacer las cosas bien. Está bien si te equivocas, mamá. Está bien si sientes que te falta, que te faltó. Está bien. Está bien que no tengas todas las respuestas, mamá. Está bien que necesites ayuda, apoyo. Está bien. Así fuiste diseñada. No es debilidad. Porque todos cometemos errores. La primera mujer se equivocó, y en Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente, a Satanás mismo le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Y es impresionante cómo ellos llevaron consecuencia a causa de su pecado, pero Dios redimió desde ese momento la equivocación del hombre, la equivocación de la mujer. Y curiosamente, Pablo dice, ¿quién comió primero, la mujer o el hombre? La mujer. Del fruto. La mujer, Pablo dice, fue la mujer la que comió primero. Y Dios dijo, pero es de la mujer, es de una mujer que saldrá el Salvador del mundo. Es de una mujer que saldrá el postrer Adán, dice la Biblia, el que va a restaurar y restituir todas las cosas al diseño original de Dios. Entonces miren el lugar que tienen. Y no puedes tomar tu maternidad como algo simplemente natural. Necesitas tener la dimensión de que es algo más en tu vida. Estás formando parte de la historia de Dios en la humanidad. No es posible la vida sin ustedes, no es posible. La ciencia lo está intentando. La ciencia, la actualidad, los medios están diciendo que es posible ser familia, 2 hombres o 2 mujeres, pero biológicamente y bíblicamente es imposible. Hay cosas particulares que tienes tu mamá y que tenemos los papás, que son únicas para la formación correcta de los hijos. Y lo segundo que quiero compartirte es acerca de una madre de fe. Creo que todas las madres, como la primera madre, no dimensionan. Eva no sabía cuántas generaciones iban a llegar después de ella. No sabemos cuántos hijos tuvo. Sabemos que tuvo muchos. La Biblia habla de Caín y Abel, pero no quiere decir que son los únicos 2 hijos. Habla particularmente de una historia de ellos, porque Caín y Abel se casaron. ¿Con quién se van a casar? Si nada más existían Adán, Eva, Caín y Abel. Entonces, evidentemente la Biblia dice, Eva tuvo hijos, muchos hijos. Pero ella no dimensionó que de su descendencia iba a salir el Salvador del mundo. Así como quizás muchas madres hoy
no han dimensionado lo que sus hijos pueden llegar a ser en Dios, lo que sus hijos pueden llegar a ser, y tú estás formando parte de esa historia. En Hebreos 11:11 dice: también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Abraham fue un hombre de fe, pero miren, la Biblia está diciendo que Sara, su esposa, era una mujer de fe. Y es bien importante, porque es muy difícil, y quiero decir esto con cuidado. Es muy difícil que haya un hombre de fe sin una mujer de fe que esté a su lado. Es muy difícil. Todos hablamos de la fe de Abraham, pero dice la Biblia, Sara también era una mujer de fe. Pero no quiere decir que era perfecta. Mire, te voy a mencionar algunas cosas que la Biblia destaca de ella. De ella sí se dice que era hermosa. De ella sí se dice que era de buen parecer. Imagínense, la Biblia cuando empieza a hablar de Sara, tiene 65 años. Y aún así la Biblia dice que era hermosa. Tanto que hombres poderosos, un faraón, un rey en su momento, que no sabían que Abraham era su esposo, que la querían para ellos. Pero miren, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Les voy a hablar de lo que la Biblia destaca de Sara, porque era una mujer de fe, pero no quiere decir que era perfecta. Miren lo que dice: le daban ataques de rabia y berrinches, sabía ser manipuladora, sabía ser mala, era impaciente, temperamental, maquinadora, arisca, cruel, inconstante, malhumorada, celosa, errática, irracional, quejumbrosa y regañona. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Yo leí esto y yo, coño, aquí están como describiendo a mi mamá. No, pero fíjense, a mí me encanta la Biblia por esto, porque la Biblia no muestra nunca a personas perfectas. Siempre muestra que Dios obra en personas imperfectas. Que siempre muestra que como es Dios el que hace la obra en tu vida, no, en medio de tus imperfecciones, en medio de las cosas que no sabes, en medio, Dios hace su obra. Entonces esta mujer tenía un problema. En Génesis 11:29 dice: Abraham se casó con Sarai, así se llamaba, y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril y no podía tener hijos. Y esto es lo que la Biblia habla de ella. Era hermosa, tenía este carácter hermoso también, y era estéril. Pero un día Dios le hace una promesa a Abraham, y por lo tanto se la hace también a Sara. Más dice la Biblia que ella escucha en el último llamado, ya en la última vez que vienen los ángeles a decirle a Abraham, dice: el próximo año vendremos y a bendecir tu hijo. Y dice la Biblia que Sara se ríe, ¿verdad? Y el ángel le dice: ¿por qué te reíste? No, yo no me reí. Sí te reíste. Pero esta confrontación a Sara le hizo caer en cuenta de algo. Por eso está en la galería de la fe en Hebreos 11. Por eso está ahí, porque ella dijo: si esta persona me vio reírme y yo estaba dentro de la tienda y ellos estaban afuera, es Dios el que está hablando. Y si es Dios el que está hablando, entonces sí es posible. Dice la Biblia, ella ya había perdido la costumbre de las mujeres. Era biológicamente, científicamente imposible que tuviera hijos. Es más, ¿se acuerdan? Dios, como se lo había prometido, porque ella tenía algo bien particular. Le gustaba solucionar rápido las cosas y se la pasaba empujando al marido. Otra vez, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Se la pasaba y llega un momento en que le dice: Abraham, vamos, mira, Dios te prometió un hijo, ¿verdad? Yo soy estéril y tú en unos añitos
No vas a poder. Vamos a hacerlo por otro medio. La idea fue de ella. Porque las mujeres, la mayoría de las mujeres son así. Hay que resolver qué hay que hacer, cómo lo hacemos. Y están empujando al marido, empujando al marido. Pero cuando viene Dios y cuando ella se da cuenta del error que cometió, abraza con fe la promesa de Dios. Aunque ya no podía tener hijos, Dios le da la oportunidad de tener hijos. Y la hizo, y en ella, en Abraham y en ella iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. De ella también saldría el Salvador del mundo. De ella, de tu generación, vendría la promesa de Dios. Pero era una mujer que creo que es un detalle que se nos escapa. Era una mujer que siempre fue una mujer de fe. Miren, en Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Yo me dice, imagínense, Dios te dice, sal, Lenín, agarra el carro y rueda. ¿Para dónde? Yo te digo en el camino. Y todos hablamos de la fe de Abraham. Claro que hay que tener fe. ¿Y la esposa? Mira, mi amor, ¿y para dónde vamos? No sé. Dios me habló. Pero ¿cómo que Dios te habló? Pero te dijo para dónde. No sé para dónde vamos. Pero estás recogiendo, sí, vamos. Pero ¿para dónde? No sé. Pero no hay una referencia bíblica de cómo fue esa conversación. Lo que la Biblia dice es que salió con su esposa y con todo lo que tenía. Una esposa de fe es una esposa que apoya al esposo que está conectado con Dios. Ah, Dios te habló, va. Me gustaría saber para dónde vamos, pero si no se puede, vamos. Y ahí estaba Sara, imperfecta, con un carácter que necesitaba ser tratado por Dios. En Primera de Pedro no está ahí, no lo coloqué ahí, pero el apóstol Pedro luego señala que Sara, por la obra de Dios en su vida, pasó a ser ejemplo de mansedumbre y gracia. Imagínense, eso lo dice el apóstol Pedro. Una mujer con este carácter luego vio la obra de Dios en su vida y pasó a ser ejemplo para otras esposas de gracia, de humildad y de firmeza. Y por último, creo que ser madre es el desafío más grande del mundo. Sinceramente, y créanme que lo digo con todo el corazón. Algunos saben que no cuento con mi mamá en esta tierra. Ella murió ya hace más de 10 años. Murió muy joven. Y por eso les digo, por experiencia propia, que de las cosas que uno más se arrepiente son de las cosas que no dijo, de los tiempos que perdió, de las oportunidades que dejó pasar, pensando después lo haga. Pero creo que es el desafío más grande del mundo. Y miren, y si alguien tuvo un desafío grande fue María, de criar, de alimentar, de cuidar a Jesús. Dice la Biblia, el ángel se le acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Muy importante, no voy a poner todo el anuncio, pero lo que Dios le dice, vas a concebir un hijo, será el Hijo del Altísimo, será la promesa del Mesías, lo que han esperado todas tus generaciones anteriores, lo vamos a hacer a través de ti. Pero María misma dice, ella entiende, seré llamada bienaventurada por todas las generaciones, porque ella entendió, porque yo sé que esto es gracia de Dios, yo sé que esto es favor de Dios. No era que María era una semidiosa, no era que María era perfecta, era una niña en ese momento, que venía de la generación, de la genealogía que debía cumplirse para que el Mesías naciera. Era el tiempo propicio por Dios, y Dios buscó a alguien para hacer su obra.
Y esta niña responde con confianza, con valentía. ¿Cómo te sentiste, mamá, la primera vez que te enteraste que ibas a ser madre? Lo más seguro es que alegría, miedo, temor. Pero ¿esto cómo va a ser? ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si me sale mal? ¿Y si pasa esto? ¿Y si les pasó? Si nos pasa a los padres, no me imagino a las madres. Y ella, imagínense, empezó a ver crecer su barriguita sin haber conocido hombre. Y con la responsabilidad de que iba a nacer de ella el Hijo de Dios. Y hay una historia que me gusta mucho. Bueno, antes de eso quiero leer unos pasajes muy, muy importantes. Miren, el que iba a nacer de ella, lo que se convirtió. Hebreos 5 del 8 al 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesús. Dios utilizó a María, pero María no fue la autora de la salvación. ¿Quién es? Jesús. María formó parte, así como tú, mamá, créeme, así como tú estás formando parte de la historia que Dios está llevando en el mundo hoy. Tus hijos nacieron con propósito. Tus hijos nacieron marcados para esta generación, para hacer algo. Tus hijos vienen como una respuesta de Dios a una necesidad que este tiempo, y tú formas parte de ese plan de Dios. Dios te dio. Quizás no te dicen, no se puede comparar, pero yo sí lo puedo comparar. Así como María tuvo la responsabilidad con Jesús, Dios te dio también una gran responsabilidad de formar a esos hijos, de criarlos, de enseñarlos y de darle las herramientas que necesitan para que logren alcanzar sus objetivos. En 1 Timoteo 2:5 dice que este Jesús pasó a ser, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Pasó a ser ahora nuestro mediador. Pasó ahora a ser la persona que realmente nos puede acercar a Dios. Otra vez, María tuvo un papel muy importante en esto, pero el centro ahora, de ahí en adelante, ¿fue quién? Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. El único autor de eterna salvación es Jesús. Es si crees en Jesús que eres salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Y María era una persona normal. No tenía, créanme, no tenía nada de especial. Más que Dios la vio y tuvo favor y misericordia. Así como te vio a ti y tuvo favor y misericordia y te permitió conocer el Evangelio, o alguien te invitó a este lugar y puedes oír estas palabras. Es la misericordia de Dios que lo permite. Miren, en Mateo 13:15 tenemos en 13:55 tenemos esta referencia. ¿No es acaso el hijo del carpintero, hablando de Jesús? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José? María era ¿qué? Normal. Incluso posiblemente no era de una familia importante, pero este es Jesús, este no es el hijo del carpintero. No es su mamá María y sus hermanos tal y tal y tal. O sea, no es que era vista como gran cosa, ni siquiera en su tiempo. Porque Dios es el que tuvo misericordia y derramó su favor sobre ella. Y quiero contarte una historia de la vida de ellos. Lucas 2 del 41 al 52. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, mientras lo buscaban entre los parientes, ellos habían pensado que él estaba entre el grupo de viajeros. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Es impresionante ver cómo Jesús fue niño. Jesús fue un niño que necesitaba que le dieran la comida. Fue un bebé. Y la responsabilidad de ese cuidado era de María. Imagínense, si ella dejaba pasar su responsabilidad, si ella no lo asumía, ¿qué podía pasar con este bebé? Por eso Dios la escogió a ella, porque no solo tuvo favor, sino que vio que podía ser posible que esta mujer hiciera el esfuerzo de ser la mamá que ese niño necesitaba. Y yo creo, mamá, y yo lo digo por mi experiencia, creo que eres la madre que tus hijos necesitan, con tus imperfecciones, con lo que te falta, con lo que no ves completo. Dios te escogió y es Dios el que escoge el hijo que te va a dar. Si vas a tener hijos o si no los vas a tener. Es Dios en su soberanía el que dice, es Matías y con este propósito lo envío a tu vientre, lo envío a tu familia, porque sé que puedes cuidarlo, porque sé que puedes enseñarme. Los maestros de la ley se sorprendieron de la inteligencia y claro que él era el hijo de Dios, pero tenía una mamá en la casa que se sentaba a enseñar. ¿Cómo aprendió a hablar Jesús? Por mamá y papá. ¿Cómo aprendió a leer Jesús? Sí, él agarró el rollo y lo leyó, pero ¿quién le enseñó a leer? Estas son las cosas que quizás no alcanzamos a ver. Y quiero terminar con este versículo. Eclesiastés 11:5 dice: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio, escucha bien, de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Que seas mamá es un milagro de Dios. No alcanzas a entender todo lo que pasó dentro de ti. Cómo Dios formó un ser en tu vientre. Y no solo un ser anímico, formó a alguien con propósito, con destino. Le dio una marca, tiene la voluntad de Dios es usar la vida de ese niño, de esa niña, de ese joven. Pero dice la Biblia, así como tú no sabes cuál es la dirección, cómo cambia de dirección el viento, y no ignoras cómo se forma ese bebé en tu vientre, dice, así es la obra de Dios. Y así va a ser la obra de Dios en tus hijos, mamá. Así va a ser la obra. Posiblemente tú ves ahorita un hijo rebelde, no sé en qué situación está. Ves a un niño, si tienes niños pequeños, llorón, que te trasnocha, lo que sea. No entiendes cómo Dios hace las cosas, pero la Biblia te está diciendo, no importa, aunque no lo entiendas, Dios que hace todas las cosas, está haciendo una obra a través de ti como mamá. Y va a ser una obra a través de tus hijos. Y la obra en tus hijos dará testimonio de la madre que tuvieron. La gente que me conoce, que conoció a mi mamá, y ve mi familia, y ve lo que Dios nos ha permitido hacer, y ve lo que Dios ha hecho conmigo. Mucha gente se me acerca y me dice, tú eres producto de las oraciones de tu mamá. Se nota que tu mamá fue, y no era perfecta, pero era la madre que yo necesitaba. Y Dios le dio a tus hijos, mamá, la madre que ellos necesitan para ser formados, para ser edificados y para lograr alcanzar aquello
que pueden alcanzar en Dios.